organización, porque somos mujeres, no es suficiente. Requieres generar autonomía y empoderamiento para que sepan que el momento en que participan tienen voz, pueden tomar decisiones, pueden conectarse con estas realidades, porque caso contrario no funciona. Entonces no es suficiente tener la habilidad, es necesario trabajar con otras condiciones. Entonces, yo creo que por allí va esta propuesta, tanto de Caro que nos acaba de contar, y también esta propuesta del Salinerito que se enmarca en esta propuesta de una economía también alternativa, pero llena ustedes vieron de situaciones, de sinergias, de cosas interesantes. Bien, mi Tania, creo que era Tania, que también quería Ah, no, solo comentarme. le iba a decir que se dejó de grabar, pero ya está grabando nuevamente. Ay, qué Solo eso. bueno. Gracias, ya. Muchas, Fabián. Gracias. Bien, listo. Entonces, con esto vamos a pasar, me voy a permitir, perdónenme un segundito. Ahí está el video que acabamos, perdón, el video que acabamos de ver, ahora soy yo la que estoy en complicaciones. Perdónenme un segundito que acabe de... Listo, disculpen, estaba con un pequeñito problema. Listo. Entonces vamos a continuar. Les decía que en el material ustedes tienen este video y les he puesto otros para que ustedes también luego puedan mirar, revisar las lecturas, revisar cuestiones que con tan poco tiempo es casi imposible, pero las comparto con todo gusto, ¿sí? Vamos entonces a pasar a esta segunda parte. Ya hemos leído codesarrollo, remesas, sus roles, etcétera. Pero también vamos a hablar ahora de los emprendimientos y un poquito quizás hacer énfasis a estas economías alternativas que van más allá de los temas del codesarrollo. ¿Qué son primero los emprendimientos que acabamos de oír un poquito de tanto del video como de Caro, que decía, miren, los seguros te pusieron un emprendimiento? ¿Qué es emprender? Emprender, los emprendimientos de los migrantes o cualquier tipo de emprendimiento en términos generales son negocios. Son iniciativas económicas creadas por personas, en este caso, por personas, familias que están en situación de movilidad humana. Ya no estamos hablando solamente del migrante que se fue, sino estamos hablando de toda esta relación que implica el flujo migratorio. Estamos hablando del migrante, pero también de sus familias. Estamos hablando del destino, pero también del país de origen. Entonces, yo creo que hablar de emprendimiento es entender primero, ponernos en ese entender que estamos hablando de negocios o iniciativas económicas que están creadas por estas personas que están en situación de movilidad humana y que surgen, dice, como estrategia de supervivencia, algunas, otras de integración y otras que están dispuestas a apostar por el desarrollo, por el buen vivir, digamos, el desarrollo humano, que también es otro adjetivo puesto al desarrollo, pero apuestas por esos temas. Tanto, mira, en los países de destino como en los países de origen, supera el modelo del co-desarrollo. Dice, no es suficiente pensar solamente desde un lado, sino entender que el emprendimiento, sobre todo si trabajas con personas en situación de movilidad humana, te invita a pensar en un emprendimiento que conecte al migrante y sus familias del migrante, a los actores locales que no necesariamente están migrando, pero son parte del proceso migratorio o de movilidad humana, por ejemplo. El, en este caso, vimos en este ejemplo que acabamos de ver, el sacerdote italiano es un actor local, él migró con otras, qué sé yo, otras situaciones, pero es un actor local clave porque impulsó, porque conectó, porque generó redes de apoyo internacional. Están también la gente de las comunas, le oyeron al presidente de la comuna, de una de las comunas de Salinas, que es que tenemos que emprender, es que tenemos que apoyar y que todos los comuneros han puesto, etcétera. También le escucharon a otro que es de la fundación y que creó un apoyo para diversificar la producción de los quesos, hasta ganas nos daba de comernos uno de estos, hambre de los quesos, porque la diversidad es impresionante. Pero si ven,
Alrededor del emprendimiento, no solo está la persona con el emprendimiento, está alrededor toda una colección de actores, un mapa de actores que están girando, aportando, interviniendo en ese proceso. Entonces, cuando hablamos de emprendimientos, hablamos sí de iniciativas económicas, en este caso de personas con movilidad humana, pero no nos olvidemos que cuando hablamos de movilidad humana, estamos hablando también de los territorios de destino y los territorios también locales. Entonces, el emprendimiento tiene que ver con eso. Perdón, solo una cuestión. Claro, y hay emprendimientos y emprendimientos. Hay emprendimientos como el que acabamos de ver, que está apostando por el desarrollo comunitario. O sea, no hay nada que hacer allí. Pero también pueden haber emprendimientos que están eh, conformándose como una estrategia de sobrevivencia familiar o una estrategia para mejorar las condiciones de vida de la familia. También, porque estamos hablando que las remesas también son individuales y que deben ser reorientadas quizás no solamente al consumo, sino a otras formas de generar economía, de desarrollo productivo. Em, Características principales de estos emprendimientos. Primero, cuando estás hablando, obviamente, de personas en situación de movilidad. Primero, son economías, se llama étnicas también, algunos autores desde la economía le llaman así, o transnacionales. Es decir, son negocios que aprovechan redes culturales y un poco los ejemplos que poníamos, ¿no? La otra vez, restaurantes de comida, lo típica, los envíos de remesas, me voy a poner un negocio para poder traer las remesas como Western Union, que ya ahorita ya es una cuestión interesante, pero cosas que te permitan eh, manejar, gestionar las remesas o el envío de esas remesas. Eso también tienen que ver con, si ves, no estás pensando solo en el país de origen o solo en el país de destino, como lo hacía en su momento el co-desarrollo. Estás pensando que estas estrategias, estos emprendimientos tienen que trascender transnacional la frontera. Entonces, tienes este tipo de negocios. Ejemplo, en Ecuador, las famosas picaterías peruanas en Quito, las tiendas de productos venezolanos en Guayaquil. O sea, son cosas que también te van generando, y lo que hablábamos hace un momento, este desarrollo compartido, este hacer historia también en sus territorios de destino. Otro elemento que está presente en los emprendimientos cuando hablamos en situación de movilidad, obviamente, adaptabilidad. Estamos hablando de que tenemos que pensar en que estos se enmarcan, estos emprendimientos de los que hablamos, se enmarcan en modelos flexibles ante barreras legales o de discriminación. O sea, es muy difícil que nosotros digamos, todos los emprendimientos van a estar enmarcados en el SRI, van a pagar todos los impuestos. No, porque muchas de las veces, cuando inicias los emprendimientos, vives en estos modelos un poco más flexibles, en donde hoy día trabajo, mañana voy a ver, voy a emprender voy a hacer humitas, pero mañana voy a incorporar el café y mañana voy a incorporar las mesas y vas generando tu emprendimiento eh, a través de este proceso también. Entonces, cuando hablamos de estos emprendimientos con personas de movilidad humana, no tenemos que pensar que ya voy a emprender y me voy a crear el, el McDonald's. No hay cómo. Porque no tenemos las condiciones, porque muchas de las veces nuestra condición de regular, y perdón que use de irregular también, nos genera dificultades de acceso a todos los servicios, a los préstamos que necesitas, a los territorios, porque tú para emprender y tener, por ejemplo, un permiso para ponerte una picantería, necesitas permisos. Entonces, ¿qué más fácil hacer el ceviche en balde, tener un negocio informal, que hoy lo tengo, mañana voy a cambiarme de sitio, o los trabajos a domicilio, que ahora también es como que ha habido mucho boom, mucha, eh, digamos, quizás una cantidad enorme de emprendimientos de este tipo. Entonces, cuando estamos hablando de emprendimientos que ya sabemos, perdón que regrese, que son negocios de iniciativas económicas creadas precisamente por personas en situación de movilidad o sus familias en los territorios de destino, pero también de origen, tienen estas características. Salvo, estamos además hablando del común.
de lo común, no estamos hablando de las extraordinarias situaciones, que puede ser un migrante que ha hecho muchísimo dinero durante muchos años y tenga otra lógica, pero ahí estamos hablando de otro modelo. Ya no estamos hablando de este tipo de emprendimiento, sino de otro modelo económico. Las redes de solidaridad están presentes en este tipo de emprendimientos. Cooperativas, asociaciones, sistemas de crédito rotatorio, por ejemplo, las famosas cadenas de favores entre paisanos, o las famosas cajas de ahorro que hubo en algún momento y que el préstamo del vecino, también son una manifestación, una expresión de esas redes de solidaridad que sostienen este tipo de emprendimientos. Y la innovación forzada, a veces forzada por esto, soluciones creativas por falta de acceso a bancos, de empleo formal. Ejemplo, las criptomonedas, que ahora está más boom que nada, o el trueque, o las monedas que permiten intercambiar tiempos por monedas en lugar de monedas, etcétera. O sea, innovar forzadamente. Estas son las características, estoy hablando de los emprendimientos que uno está en una situación eh, de movilidad humana, que quizás fue forzada en algún momento, quizás no estuve preparado para y ahora me toca estar en estas condiciones. Entonces, no significa que no puedo emprender, puedo emprender, pero generalmente tu emprendimiento va a tener este tipo de características. No, yo no he visto emprendimientos impresionantemente grandes, millonarios, salvo, pero eso ya sería otros modelos económicos. Por ejemplo, Piatto, que siempre les menciono porque me parece una estrategia interesante, sí rebasa este tema de emprendimientos, del emprendimiento de Piatto, que es esta red, esta cadena de pizzerías que inició con la Piatto de la Paseo de los Cañaris, ahí inició, y luego empezó a tener sus diversas sucursales. Ya no estamos hablando de un emprendimiento, estamos hablando ya de una empresa que de un emprendimiento se transformó en una empresa, pero quizás con ciertas condiciones mejores de las que estamos hablando en este momento. Tener un poco cuidado con aquello. Aquí esta foto está queriendo mostrar, por ejemplo, una de las iniciativas, cuando entren a la página, una de las iniciativas que más trató de aportar en el hecho migratorio el tema de movilidad humana a través de la perspectiva económica que fue y sigue siendo el FEP. El FEP que tuvo muchísimas líneas para la intervención social, económica y que hasta hoy su trabajo es reconocido por lo que significó en ese momento en el apoyo de muchísimos de los emprendimientos. Perdón, no sé si lo conocen, no sé si alguien conoce el FEP o si es que alguien fue parte del FEP. El FEP es esta fundación que está orientada justamente a generar, mil disculpas, mil disculpas, estoy con un poquito agripada y me genera ataques de tos también. Me disculpo. Entonces, no sé si alguien conoce el FEP, escuchó el FEP. Hasta ahora el FEP es una institución referente cuando tú quieres hablar de emprendimientos o de economías alternativas o solidarias, y en el marco de lo cual se generaron muchísimos emprendimientos de desarrollo social y económico. Así que si no lo conocen, quizás a través de lo que de la página que yo les puse, puedan entrar y también ayudarse en sus procesos de titulación, conocer, reconocer esas experiencias. ¿Dónde encontramos estos emprendimientos o en qué sectores proliferan los emprendimientos con personas en situación de movilidad humana o sus familias? En el sector comercio. Mm, ¿Sí o no? Nadie me va a dejar mentir esto. En el sector comercio están muchísimos de estos emprendimientos. Por ejemplo, tiendas de importación, productos colombianos, venezolanos. El 40% de negocios migrantes se encuentran en Quito. Este es un dato del INEC. Si ustedes ven, hay una parte de las estadísticas del INEC que habla
de la economía, me parece que es una encuesta que se aplicó, y allí hay un dato bien interesante: el 40% de estos negocios de migrantes están en el sector del comercio y se encuentran en Quito. Si ustedes buscan en Guayaquil, un poquito menos, en otras ciudades, pero en Quito, 4 de cada negocio que constituye un emprendimiento de una persona en movilidad humana, un migrante, está en Quito. Servicios. Es otro sector que se hace cargo de esta población. Por ejemplo, peluquerías, hay una proliferación interesante: peluquerías, talleres mecánicos, delivery, eh, los envíos Guayaquil-Madrid, bueno, es un ejemplo, habrán otros más. 60% de todos estos emprendimientos que se dan en el Ecuador, son informales. Esto según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo en el año 2024. El dato es de ahora. También otros emprendimientos que están con personas en situación de movilidad es la agroindustria, en donde están huertos urbanos retornados en hacer, por ejemplo, la población que retorna a la SUAY encuentra en el huerto urbano una posibilidad de generar algún tipo de negocio o emprendimiento, o las queserías artesanales. Déjenme ver la información: el 25% de personas que están en movilidad humana usa redes de comercio justo. Ya vamos a ver qué es el comercio justo. Esta es una estadística de la Flaxo. Y también se encuentran en el mundo de la tecnología. Algunos emprendimientos están relacionados con APPs para remesas, por ejemplo, ser en Ecuador, o redes de teletrabajo para la comunicación, para los webinars, etcétera. El crecimiento del 200% post pandemia. Entonces, ahora muchas que hacemos, lo hacemos vía Internet. Entonces, ese también es un sector en donde hay emprendimientos que podemos encontrar con personas en situación de movilidad humana. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué hablamos de los emprendimientos? Primero, porque generan empleo. 1 de cada 5 negocios en Quito es de migrantes. Cámara de Comercio, 2024. O sea, la información es oficial, es actual, no me estoy inventando por si acaso, es actual. Y yo creo que la palabra oficial es importante, o sea, no les estamos mintiendo, es una información que ustedes pueden encontrarla y ver dónde están los emprendimientos. También otro elemento de por qué es importante iniciar impulsar o pensar en estas iniciativas es porque fortalecen las culturas, preservan tradiciones, la cocina ancestral, por ejemplo, mientras se integran, llegan a la comunidad, llegan a Ecuador. Entonces haces esta serie de emprendimientos que fortalecen, que mantienen esas identidades que no puedes perderlas, porque tú eres un sujeto social que tiene esa identidad, así se crió, así se construyó, esa le incide, nunca se va a olvidar. Entonces, aquí, ¿quién no ha visto un negocio, un emprendimiento de empanadas venezolanas, de la comida colombiana? Y allá, seguramente en sus países también van a encontrar comida ecuatoriana, el cuy, etcétera, ¿no? Entonces, siempre va a ser esa conexión también, que no es solo el hecho de la comida, sino es esa conexión de culturas que van a estar presentes todo el tiempo y que son parte básica del emprendimiento y desafían el sistema. Crean alternativas a la exclusión financiera, por ejemplo, cooperativas de ahorro, o incluso hay cooperativas que, si bien se enmarcan en el sistema financiero, sí tienen líneas de crédito para apoyar, por ejemplo, a la población que ha llegado al país de destino y que necesita integrarse, no excluirse, necesita este proceso de integración, en este caso laboral y social, que es fundamental. Por eso es importante hablar de los emprendimientos y de cómo se están haciendo, por ejemplo, en nuestro país, como migrantes y refugiados de Venezuela, de Colombia, de otros países han llegado a Ecuador. Y por ejemplo, aquí esta es una foto, me saqué del comercio, no he anotado el año, mil disculpas, pero en el comercio se abre en la página, es una noticia en el comercio, que habla de que 6.200 migrantes y refugiados en Ecuador reciben capacitación, sobre todo en términos de lo que decía el sacerdote: cómo emprender en un negocio, cómo hacer que tu habilidad de saber hacer una empanada no se quede en saber hacer empanada, sino además tú puedas venderla, promocionarla, empaquetarla, hacerla bonita para que pueda ser vendible, generar redes de comercialización, porque
Si eres un migrante, difícil puede ser que entres al mercado 10 de agosto a vender, porque el mercado 10 de agosto por sí mismo es una institución y tienes que pagar y tienes que tener ciertos referentes. Entonces, ¿cómo logras generar inclusión en tus políticas para que también desde la economía no solamente des, sino también logres generar procesos fundamentales para la sostenibilidad? Entonces, por ejemplo, aquí puede leer toda la noticia interesante de comercio y qué casos emblemáticos del Ecuador en términos de emprendimientos yo logré recopilar un poquito luego de la lectura. La cooperativa Surcos es una cooperativa que está en Cuenca, es una cooperativa, por ejemplo, que responde a este tipo de procesos y está formada por o creada por retornados de España. ¿Qué hacen en esta cooperativa? Hacen agricultura orgánica y hacen también venta directa, perdón, a mercados locales. Usan la criptomoneda comunitaria, el Kinti, para las transacciones. O sea, no necesariamente, claro, también puedes tener la otra moneda, pero realmente la razón de ser es lograr trueque, lograr intercambio, buscar otras monedas que te permitan intercambiar, porque detrás de eso hay un tema de solidaridad, más que de ganar, no hay un tema de ganancia, sino un tema de solidaridad, de acompañamiento a estos emprendimientos. Les puse la página, ustedes pueden incluso hablar con ellos desde una página, tienen la página en Facebook y este es el logo. Si entran a Facebook van a ver este logo y yo les puse abajo el link si quieren algún rato conversar con ellos, porque ellos son retornados, son migrantes retornados. Ahora necesitamos mucho ese tipo de estrategias porque frente a la política de Trump, seguramente hay, recuerden, en economía hay efectos multiplicadores y capaz que le quieren copiar la política sobre el tema de que les mando. Entonces, el retorno quizás todavía no hemos visto con claridad sus efectos y cuántos mismos están retornando, pero sí hemos visto la crudeza con la que están siendo expulsados de esos territorios. Entonces, estas iniciativas pueden ser como una luz al final del túnel, como saben decir, ya es una experiencia, está, como les cuento en la página, y pueden contar, hablar de ellos porque trabajan el tema de la agricultura y el comercio directo, sin intermediarios. Otro caso emblemático interesante en el marco de esto que estamos hablando es la red de mujeres migrantes. No había escuchado, más bien estuve buscándola porque me parecía súper interesante el enfoque, la perspectiva, y se llama Red de Mujeres Migrantes y es en Quito. Esta mujer está liderada por venezolanas y colombianas. Realizan talleres de panaderías y ventas colectivas, es decir, producen, capacitan, enseñan, producen y venden. Entonces, no solamente es un proceso, yo hago, vendo, sino que además hay todo un proceso de capacitación. Entonces ya te capacitan, produces porque tienes esas habilidades y esas destrezas, pero además del conocimiento, y además te generan procesos para que tú puedas realmente hacer que tu producto sea atractivo. Entonces te genera cuestiones comerciales interesantes, y eso a mí me pareció súper interesante porque es lo que estábamos hablando hace un momento, estrategias de sostenibilidad. O sea, yo no voy a depender solamente de lo que yo sé, sino además tengo una red que me capacita, que me ayuda a vender, que me permite que mi producto sea innovador, que me promociona. Eso es una red que es muy interesante, por eso se llama red. Entonces, me pareció súper interesante ponerles esta iniciativa. Y 150 mujeres han salido de la informalidad. Entonces, yo creo que es un logro que tenemos la oportunidad de conocer. Genial. Este es el logo, también se lo encuentran en Facebook, abren la página y las pueden encontrar. Este es el logo de ellas. Tenemos también una iniciativa que se llama, creo que sí les dije la vez anterior, pero la retomé un poquito, Bancos del Tiempo o Banco del Tiempo, se llama Tiempos del Sur. Y funciona y es este intercambio de horas de tiempo de tu trabajo por algunas actividades, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le tomé el ejemplo, una hora de trabajo es igual a un crédito. Ejemplo, yo te doy una hora de clases de inglés y tú me haces una hora, tú me reparas el tema haces plomería en mi casa porque se dañó la tubería.
una hora de clases de inglés por una reparación. Beneficio, elimina la necesidad del dinero en efectivo. Ojo, son economías, son propuestas alternativas a las remesas, al uso de remesas. Entonces, para eso está Desarrollo, con toda su experiencia. Pero acá es un tema de cómo yo pienso más allá de las remesas, sabiendo que aquí, sobre todo a través de la migración sur-sur, no tenemos remesas, o por lo menos el tema de la remesa no está presente como el elemento catalizador o dinamizador de la economía local. No, más bien aquí tenemos otro tipo de situaciones en donde la remesa está invisibilizada, digamos así, porque no va a generar un proceso de transformación. Entonces, la economía tiene que pensarse desde otras perspectivas. Aquí está, yo le tomé el print esta iniciativa que es Banco del Tiempo y es así, ustedes lo encuentran el logo, abren hacen clic y la van a encontrar esta iniciativa, nace en la UTPL, en la Universidad Técnica Particular de Loja y súper interesante. Pueden también leer este tipo de estrategia para el tema de los emprendimientos. ¿Cuál es el problema? También es eso, o sea, lindas todas, pero siempre hay dificultades, porque estamos en algo que, según Foucault, no es lo normal o no es lo regular de una economía, ¿no? La economía sería que tengas empleo, que tengas tu emprendimiento, que pagues al SRI, que estés con toda la política pública, tributaria, etcétera. Pero esto no responde a esa lógica de lo normal, sino de otras formas de economía y de pensar la economía en función de la realidad social de los migrantes, en este caso, sur-sur. ¿Cuáles son los problemas? Acceso al crédito. Bancos piden documentos, piden las cédulas, que tengas garantes. Para abrir la cuenta no es tan difícil, pero te van a pedir la cédula. Que sea regular, que tengas tus papeles en... Uno viene corriendo de otro lado y ya no puedo tener pues esta situación de regularidad, por lo tanto, muy complicado trabajar. Propuestas, soluciones que se proponen, cooperativas de ahorro, por ejemplo, Junto Emprendemos. Yo le busqué un poco esta cooperativa, pero tiene diversos nombres, pero esta cooperativa se creó justamente por la dificultad de acceder a créditos cuando tú eres un migrante venezolano, por ejemplo, que no está en una condición regular, digamos, que tiene su DNI o su cédula y ahí no hay. Entonces, ahí hay un primer problema si quiero emprender. Dos, la discriminación. Carteles, no se alquila a venezolanos. O sea, también es muy complicado. Mucha de la población venezolana que, por ejemplo, está en Ecuador, sobre todo mujeres, han logrado tener una reinserción laboral, pero como empleados o empleadas. Los encontramos en temas de ropa, en la venta de ropa, en la venta de peluquerías, etcétera. Pero el emprendimiento es súper complejo, porque tienes que alquilar un lugar, porque tienes que tener perdón, tener un espacio. No es fácil cuando estás en una situación de desplazamiento, de refugio. Campañas como Quito Diverso es una campaña que estuvo justamente orientada a erradicar este tema de la discriminación y habrán muchas otras más. Ustedes que están al día en este tema seguramente ya están captando, mira, es cierto que hay esta de aquí, ¿no? Esta iniciativa. Mira, y son iniciativas que nacen de la realidad, nacen de la problemática y que pueden ser muy bien trabajadas también por ustedes como formas de intervención para la transformación, ¿no? Y esta falta de formación, migrantes con habilidades no reconocidas, no tienen títulos, puedo saber mucho, pero no tengo el título que lo certifique, entonces te toca hacer cursos, ¿cómo lo haces? Bueno, entonces ahí la certificación de oficios por municipios, por ejemplo, es una práctica, no se hace en Ecuador, se hace en otros lados, pero cómo buscar también que la política pública reconozca esas habilidades y destrezas a través de títulos que les ayuden también a generar confianza. Lo siento, el mercado laboral típico es muy cruel. Sobrevive el más fuerte y en el mercado laboral no liberal, en un sistema patriarcal, pues es esto, o sea, sobrevive el más fuerte. Estas economías no tienen esa ideología, no tienen este principio, tienen otros principios. Por lo tanto, hay que ser muy creativos en cómo podemos ir aportando y cómo apoyarlo. Por ejemplo, cómo apoyar estos emprendimientos, consumiendo los productos. Hago feria del migrante y no va un alma.
¿Cómo yo logro generar conciencia de que esas son oportunidades fundamentales de negocio, de reinserción laboral? Porque además pasa por un tema de derechos. Dos, exigiendo política pública que reconozca su aporte. O sea, eso es clave. Los gobiernos locales tienen una deuda enorme con la población migrante y difundiendo casos de éxito para romper estereotipos. O sea, lo que hemos vivido, lo que pasa con Salinerito, lo que pasa con mujeres migrantes, lo que hay que difundir. Por eso, capaz que ustedes en la vida han escuchado. Yo he escuchado algunos de ellos, pero no todos. Y digo, este es nuevo. Entonces, difundir eso, saber que existe una práctica que puede apoyar, aportar, esté reconocida, que puede ser ejemplo para otras situaciones, es fundamental. Entonces, consumir, exigir política pública, difundir los casos de éxito es súper importante. Y el gobierno, bueno, y como para cerrar esta parte, yo había puesto una frase: los emprendimientos migrantes están en este libro, si ustedes lo pueden ver, son mucho más que negocios. Son estrategias de resistencia, integración y desarrollo económico alternativo. Ecuador tiene ejemplos inspiradores como los que acabamos de ver, pero falta un marco legal que los proteja. Y perdón, y ahí sí voy a ser bien, así como directa, ustedes que están estudiando esta maestría deberían ser los que propicien un marco legal que proteja toda esta iniciativa, que son alternativas. No todo está en la economía popular y solidaria. Si ustedes estudian la ley de la economía popular y solidaria, claro que reconoce y es interesantísimo y reconoce muchos esfuerzos, pero no está reconocido todas estas otras alternativas. En ninguna parte habla de las monedas, este trueque. mm, No, porque no está regulado. Esta es una iniciativa. No sé si todo tenga que regularse, no sé si todo tenga que institucionalizarse, pero yo creo que tiene que haber algo que sostenga estas iniciativas fundamentales, porque estamos hablando de personas en situación de movilidad que no están en las mejores condiciones, que no es alguien que llegó, hizo de Estados Unidos, hizo su dinero, tiene dos casas, tres casas. No estamos hablando de esta población, estamos hablando de otra población en otro contexto histórico que requiere esta creatividad. Esta es una foto de UNITAR, bueno, de todos los, de estas organizaciones, y justamente hay un programa que se llama Emprendimiento para Personas Migrantes y Refugiadas, y ustedes lo pueden bajar y pueden revisarlo también con más detalle. No está en varios idiomas, incluyendo el español. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor, algún comentario, qué les parece. ¿Han- ¿Conocen ustedes? Bueno, ya Caro habló del emprendimiento en Saraguro. Lo que no te pregunté y te iba a preguntar, me olvidé, era qué tipo de emprendimiento era. Eso me olvidé de preguntarte, Caro. Más bien, si es que alguien conoce, ¿qué les parece? Fácil, difícil, no sé. Vamos, José, cuéntenos. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos A mí me quedó un poquito pendiente una pregunta de un poquito atrás en la presentación allá. y hablando más bien como desde la parte de las intervenciones eh, y sobre FEP específicamente. Yo no conozco la experiencia, pero he identificado que hacen muchas veces referencia a FEP justamente en los proyectos de desarrollo. Entonces me interesaría preguntar qué quizás caracterizaba a ellos o qué les caracteriza un poco para poder tener em, esa continuidad en sus implementaciones. El fondo muchas gracias, José. Sí, es un fondo, bueno, se llama FEP y tiene un nombre, es el Fondo de Popular Progression, es así, ¿no? Que está orientado, es una fundación que se creó precisamente para generar procesos de desarrollo local, porque claro, cuando se crea el FEP, 1980, más o menos por ahí podría decirte, que inicia toda esta, este interés por el desarrollo local, sobre todo cuando empiezas a hablar de desarrollo local. O sea, cuando en 1972 empiezan a hablar de los límites del crecimiento y empieza a haber un cuestionamiento sobre los temas de desarrollo, empiezan a aparecer otras formas de repensar el desarrollo.
Entonces, Jürgen Schulz, por ejemplo, plantea en su libro otras formas de entender el desarrollo, otras alternativas del desarrollo. Y entre esas alternativas del desarrollo estaba el desarrollo humano, el desarrollo endógeno, y una de ellas el desarrollo local. Y decía, el desarrollo local es fundamental, porque es las comunidades en donde tú puedes encontrar no solamente conocimientos, sino habilidades, destrezas, pero sobre todo lograr cohesión social. O sea, son comunidades que están conectadas por su identidad, por sus costumbres, por su forma de hacer sus cosas, por su vecindad, por, por sus formas de hacer economía, etcétera. Las vas a encontrar en estas comunidades. Por lo tanto, el desarrollo tiene que ser pensado desde lo local, y FEP aparece, es una manifestación de esa forma de empezar a trabajar lo local. Pero ¿cómo empiezo a trabajar lo local? Me pregunto. ¿Cómo hago economía desde lo local? ¿Cómo hago desarrollo social desde lo local? Entonces ahí empieza toda un boom de fundaciones, de formas de empezar a buscar desarrollo local, tratando de generar iniciativas llamativas para las comunidades, temas de agua, por ejemplo. O sea, tú sabes que el agua es un recurso que no solamente lo toma, sino que atrae, conecta con la vida, sostiene la vida, pero además convoca a la población. Entonces, por ejemplo, iniciativas como entender lo local desde el recurso más básico de la vida, el agua. ¿Cómo hacer que las juntas de agua logren cohesionarse? Porque estaban dispersas. ¿Cómo hacer cohesión? ¿Cómo hacer que las juntas de agua sean aquellas actores claves del desarrollo local para generar procesos mayores como los canales de riego, como los emprendimientos productivos, como la generación, incluso la inversión de las remesas en esos procesos productivos? O sea, ¿quién me puede ayudar a orientar eso? Entonces aparecen varias fundaciones, pero la referente hasta el día de hoy, su socio principal murió hace algunos años ya, se crea justamente para eso, para lograr canalizar todo esas oportunidades, esas fortalezas, voy a poner el FODA, esas fortalezas, esas debilidades, esas oportunidades, esas amenazas que encuentras en los territorios locales. Y genera una serie de programas, de líneas de acción, entre ellas emprendimientos, préstamos. Fue uno de los que más lideró procesos de formación en temas de desarrollo, en temas de liderazgo, en temas de económico-productivos, de términos sociales. También mucho trabajo con los GAT, ¿no? En ese momento, cuando inició el FEP, todavía no era el GAT todavía no era un gobierno parroquial, era junta, la junta parroquial. No era todavía gobierno, es decir, no tomaba decisiones como gobierno. Pero el FE, por ejemplo, lideró procesos de formación y fortalecimiento de las juntas parroquiales, tan es así que hoy son gobiernos parroquiales. Entonces, por eso el FEP es un referente porque generó esta posibilidad de canalizar todas estas dinámicas territoriales, comunitarias sobre todo, rurales, también más que urbanas, rurales, que estaban allí, pero que claro, chuta, ¿quién viene y ayuda? Bueno, ¿cómo se genera procesos que generen sinergias? Si yo tengo dinero para hacer algo productivo, ¿qué más necesito? Capacitación, fortalecer la política pública. Eh, ¿Qué más? Recursos para innovar. Entonces también se convirtió en como una cooperativa para poder generar también fluidez en los recursos. Entonces, todo eso es del FEP, o fue el FEP en sus inicios y duró mucho tiempo. Yo tengo claro ahora, yo no estoy tan ya conectada, antes obviamente estaba conectada, yo trabajé en el PIDLOS muchos años, casi 15 años, en el programa de población y desarrollo de la Universidad de Cuenca. Y con el FEP tuvimos varios procesos de desarrollo comunitario. Y creo que por eso es un referente cuando tú hablas de que el desarrollo no puede pensarse solo no solo desde la economía moderna o tradicional, sino tienes que pues, pensar en otro tipo de economías, en reconocer que, por ejemplo, en este caso, la población migrante es un agente
es un actor del desarrollo, un sujeto del desarrollo, no un objeto. Pasa las remesas no, no, es un sujeto porque tiene derechos, porque tiene que orientar, si quieres orientar sus remesas, ellos tienen que tomar decisiones sobre su trabajo que se manifiesta a través de la remesa. Entonces, yo creo que el FEP en sus momentos es una fundación, pero también una iniciativa y también incidió muchísimo en la política pública local, incluso nacional. El tema de la economía social y solidaria, no la concibo sin pensar en ese referente que fue el FEP. Entonces, bueno, José, tengo tanto que contarte del FEP, pero es de eso, o sea, por eso es un referente, porque logró canalizar todas esas iniciativas, reconociendo y basándose en su apuesta por el desarrollo local, comunitario, rural, el reconocimiento del rol de las mujeres como protagonistas, no como objeto del desarrollo, sino como protagonistas de su propio desarrollo. Entonces, yo creo que el FEP siempre va a ser un referente. Incluso, bueno, yo por lo que conozco, también les puse, creo que la paginita para que lo puedan visitar. No sé si es que, yo creo que sigue estando donde yo lo conocí, que es junto al Parque de la Madre ahí. Incluso tuvieron unas iniciativas súper interesantes y yo recuerdo que en el FEP, o sea, ahí funcionaban las oficinas del FEP y en la parte de abajo fue de las primeras, ¿ah? De las primeras tiendas, porque se llamaba tienda de comercio justo. Entonces tú encontrabas productos de los pequeños productores con los precios súper bajos y además te generaba, podías hacer trueque. O sea, compró esto y te dejó esto. Entonces también era de las pocas que yo conocí que inició con las famosas tiendas comunitarias en sus propias instalaciones. Eso, José, no sé si es que un poco te comenté de todo. Sí, totalmente. Más bien iba a comentar que también como le identifico, si bien, o sea, por a veces como las referencias que hacen justamente dentro de las intervenciones de desarrollo, mucho más por justamente cosas como las tiendas que tenían como por el Parque de la Madre, Sí, que de alguna forma lograban como eh, tener esto que demostraba mucho lo local, ¿no es cierto? Lo autóctono. la Entonces, autóctona. claro, más por ese lado, como que les reconozco así. Me Yes. parece que súper interesante. Sí, tienen que, con la experiencia es súper interesante y obviamente la tienda es apenas una pequeña expresión de todo su trabajo, no se puede poner una, pero atrás de eso hay toda una ideología, hay todo un pensamiento crítico a la economía ortodoxa y hay todo un pensamiento más bien que está orientado a generar estos procesos alternativos de desarrollo económico. Porque si te quedas en lo ortodoxo, jamás vas a poder. O sea, si te quedas en la economía clásica, pues nunca vas a lograr canalizar ni reconocer todo lo que significa lo local y lo comunitario, que me parece que en eso el FEPSI fue sumamente fuerte, pero además cómo logró conectar no solamente la tienda comunitaria, porque detrás de la tienda comunitaria estaba Claro, toda la capacitación y el reconocimiento del rol de las mujeres, que también hay que decir, o sea, yo de los pocos que encontré en la historia es el FEP. O sea, realmente, ok. y la conexión con el gobierno local, con la política pública local, mucho trabajo, mucho trabajo. Claro, todo proceso también tiene sus momentos de debilidad. Si no, si no fuera una maravilla que todo estuviera como estaba antes, ¿no? Pero yo creo que también todo proceso llega a un momento en el que también decae, porque también la organización en algún momento sufrimos de debilitamiento y las organizaciones sociales también fueron trastocadas en sus procesos y también eso debilita a la fundación. La fundación se basaba y creía en la organización social. Si eso se debilita, ¿qué pasa con el FEP? A la final el FEP se sostiene con a través de la organización social de las comunidades. Si eso se debilita, de hecho el FEP se debilita. Entonces yo creo que también hay una época del FEP en donde se observa este debilitamiento, el cierre de la tienda comunitaria, el cierre de procesos, pero todavía se mantiene, ojo, ¿ah? Todavía habría que hablar con el FEP para ver cómo están estas líneas de trabajo y si es que ahora con la migración sur-sur, ¿qué está haciendo en esos procesos? Súper interesante. Sí, No yo sé, actualmente he sí, coincidido con ellos en Esmeraldas, mira, eh, sí, entonces también es como súper interesante sí. compartir esos espacios.
Sí, sí, yo creo que si hay cómo hacerle un seguimiento al FEP, sería súper interesante. Sobre todo a ustedes que están en eso, buscando justamente cómo se fueron gestando esos procesos, que me pareció tan pertinente tu pregunta, gestando esos procesos, qué les hizo referente, por qué se convirtieron en referentes y hoy qué están haciendo, cómo cambiaron también sus dinámicas, sus propuestas, sus líneas de trabajo, porque seguro también se cambiaron, hasta sus territorios se cambiaron porque eran Azuay, era Cañar, y ahora lo que tú me cuentas, ya están en otra zona, porque también se transforma. Entonces, súper interesante seguirle la pista al FEP para conocer sus experiencias y quizás por ahí ustedes también tengan pistas de qué es lo que se puede trabajar. Súper interesante. Bien, no sé si es que seguimos con economías alternativas. No sé, creo que sí tenemos tiempo, pero no lo he hecho 47. Bueno, tenemos todavía 15 minutos, entonces creo que sí vamos a lograr llegar un poquito más. Hemos hablado ya entonces con desarrollo, remesas, acabamos de hablar de emprendimientos y todos estos referentes y experiencias que acabamos de escuchar. Vamos a hablar un poquito de economías alternativas. Y en estas economías alternativas, no dice esas marginales, hagamos, no, no, alternativa a otra economía, como la economía que la que conocemos clásica, que mira otros elementos, y ustedes lo saben bien, como el cooperativismo, que se basa en unos principios bien concretos, súper fuertes y muy complejos de tener, ¿no es cierto? Comercio justo, que también es una historia interesante para hablar de aquello y que hoy tenemos muchos referentes, ya me contarán, y las monedas sociales, que más bien esta iniciativa, sí existen iniciativas de aquello, pero no son así como tan expuestas. No sé si ustedes se han dado cuenta. Lo otro sí hemos hablado lo que quieran, pero monedas sociales que te puedan mirar otra forma de intercambio. Hablar de criptomonedas ya hasta nos asusta, ¿no? Ya me acuerdo del Milei y se me paran los pelos. Entonces, capaz que todo eso nos puede llevar este diálogo, ¿no? Pero bueno, en el marco de todo este del hecho migratorio, la economía alternativa es esto, estos modelos económicos que surgen como respuesta a las desigualdades del sistema capitalista tradicional. O sea, aquí las remesas siempre van a jugar un papel fundamental, pero la remesa no es el principio y el fin de todo. Como la remesa cambia y transforma el mundo y ya no hay desigualdad, ya no hay pobreza, ya no hay... Cambia la lógica. La remesa es importante y estar allí, pero el modelo económico es diferente. Tan es así que la fuerza de trabajo, que quizás son los conceptos básicos de la economía tradicional, el capital natural, cambia, cambia por otros conceptos mucho más complejos, pero mucho más significativos, que se basan en otros principios. No en el principio de ganar, ganar o ganar, perder. No están basados en esos principios, están basados en otros principios de solidaridad. En la solidaridad no es el tema ganar, ganar, el tema de la solidaridad pasa por otros elementos. Entonces son modelos que priorizan la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres, que tengas un mismo salario por el mismo trabajo que hagas, que tengas capacidad de descansar por el trabajo que también está haciendo el otro igual y que descansa también, que tengas esa posibilidad de, eh, de hacer actividades que no son necesarias, que no son solo destinadas para mujeres, porque tú también tienes capacidad de hacerlo. Entonces, temas de equidad, también reacciona, se basa en todos los temas sostenibilidad ambiental, que no significa no voy a tocar un solo recurso porque es que no, no está diciéndote que no los toques, no está diciendo lo que no los uses, lo que está diciendo es que la sostenibilidad ambiental pasa por esos principios de reconocer que la naturaleza y todo lo que significa naturaleza es un sujeto de derechos. Por lo tanto, cuando es un sujeto, y no, aunque no tenga voz, tienes que respetar, tiene vida, sostiene la vida. Entonces, la sostenibilidad ambiental es fundamental en este tipo de economías. O sea, pensar en un extractivismo a cielo abierto no pasa por aquello, no pasa por este tipo de economías, es otro tipo de economías donde en verdad, es pensar en el cambio de la matriz productiva. Pero claro,
no hay marcos legales, no hay reconocimiento de este tipo de economía. Entonces, claro, quedan al margen, ¿no? Ya al final les puse una palabra, hay un texto, quedan al margen de la economía. Eh, pero son fundamentales porque se basan en esto, y justicia social sobre el lucro individual. O sea, lo importante es el trabajo colectivo, ese esfuerzo colectivo que se recompensa a través del desarrollo para todos y para todas, la igualdad, la equidad, la sostenibilidad ambiental, la democracia, la toma de decisiones fundamentales sobre tu vida y sobre la actividad económica que vas a hacer, la reciprocidad, la solidaridad. O sea, sí estamos realmente hablando de cuestiones muy fuertes, muy importantes, otros principios que trastocan completamente lo que sostiene la economía clásica, tradicional, neoliberal o capitalista, especialmente es relevante este tipo de alternativas cuando estamos hablando de contextos migratorios donde sus comunidades o las poblaciones son excluidas, necesitan generar sus propias soluciones. O sea, la economía tradicional, clásica, neoliberal, no te va a mirar, te va a ver como todo el mundo. O sea, tú tienes que trabajar, tienes que generar ingresos, tienes que innovar. Yo cómo innovo si no tengo ni con qué sobrevivir, ni poner un emprendimiento. Bueno, verás cómo haces. Porque es una economía que se basa en otros principios: ganar, ganar, el tema individual, la propiedad privada. Aquí estamos hablando de otra cosa. De allí el gráfico no está puesto de adorno, es por eso, porque hay esta conexión de todos estos principios que son fundamentales cuando quiero hacer un emprendimiento. Y entre este tipo de economías está el cooperativismo, cooperativismo. ¿Quién no ha oído hablar de las cooperativas? Hay cooperativas y ya hay cooperativas. O sea, y sabemos eso, no podemos meter a todas en el mismo saco, pero en general el cooperativismo es uno de los modelos de organización o modelos económicos más importantes que se tienen a nivel no solo nacional, sino del mundo, porque allí los bienes, la gestión de los recursos, de las remesas, se piensan colectivamente. No se piensa en el cliente, en el usuario, se piensa en el miembro, en el socio, en el integrante, en donde tiene también derecho a participar, derecho a opinar, derecho a tomar decisiones. La gestión es más democrática, se busca el beneficio colectivo. Tenemos cooperativas, compañeros y compañeras, y ustedes saben más que yo esto. ¿Cuáles son las características de este cooperativismo, de este modelo alternativo de economía en contextos migratorios? Transnacionalidad. Cooperativas que operan entre países, entre España y Ecuador, entre Estados Unidos y Ecuador, etcétera. Trabajan, gestionan los recursos fuera de fronteras, no entre las fronteras. Enfoque comunitario, prioriza necesidades locales sobre ganancias. Entonces, la remesa es importante, pero la remesa no es el principio y el fin del hecho migratorio, como sí lo planteaba el Código de Desarrollo, sobre todo en sus inicios. O la economía tradicional, la remesa me mantiene a mí la economía más peligroso todavía. Aquí hay un enfoque comunitario, colectivo, de solidaridad, de que mi comunidad salga, porque ahí vive mi familia. Ejemplo, la cooperativa Surcos, que hablé hace un momentito, que está en Cuenca y que se hablaba de los retornados, tiene y se basa precisamente en el cooperativismo, o la red La Minga, que también es una forma de cooperativismo y que está en Carchi. ¿Qué ventajas tiene esta forma de cooperativismo? Empoderamiento, resistencia ante la crisis. ¿Quién de ustedes no dijo en la crisis quien mantuvo la economía local ecuatoriana fueron los migrantes? Sí, porque ellos siguieron y siguieron mandando remesas y siguieron manteniendo una economía que estaba paralizada porque no había producción. Mantuvieron, sí, resistencia ante las crisis durante la pandemia. Las cooperativas lograron mantener precios justos. Y los desafíos: dificultad para competir con grandes empresas y falta de acceso a créditos estatales. De allí el llamado a los maestrantes, la política pública, los marcos legales. Hay que empezar a incidir, compañeros y compañeras, porque si no, estamos estudiando, sí, pero no estamos haciendo incidencia. La incidencia es generar, desafiar esto que ellos no pueden hacer, competir con grandes. ¿Cómo compito con una grande empresa de hortícola o frutícola? ¿Cómo?
si yo tengo una producción que es pequeña, que es endógena, que es local, que es agroecológica y a veces hasta más cara, porque claro, es agroecológica, ¿cómo hago eso? ¿Cómo genero estrategias para lograr? Hay que trabajar mucho también con la concientización, con la sensibilización y tengo que reconocer. Cooperativa, ejemplo, Jardín Azuayo. Jardín Azuayo se queda como una iniciativa de cooperativa de ahorro y crédito, y etcétera, y aquí está un poco hasta la propaganda. Si se meten aquí encuentran el video de cómo nació la cooperativa, pero la cooperativa Jardín Azuayo ha abierto o abrió en su momento líneas de acción, líneas de apoyo económico, financiero para los migrantes, por ejemplo. Justamente la persona que va a venir es de la cooperativa Jardín Azuayo, pero de la sede en Quito, en donde nos va a contar su experiencia en torno a la línea de créditos para migrantes y cómo les fue con esta experiencia. Pero además de esto, Jardín Azuayo no solamente se quedó, perdón, con la línea de créditos, sino además que abrió otras líneas que están relacionadas con la canalización de remesas, porque trabajan con migrantes, sobre todo que están en el flujo sur-norte, ¿no? Y sur-Europa, más que con migrantes venezolanos y colombianos. Ya les contará ella estos detalles, pero adelantándoles un poquito, tienen otras líneas que están muy relacionadas con cómo canalizar para, por ejemplo, emprendimientos productivos, pero también tienen líneas de acción con el tema social, las remesas orientadas a, por ejemplo, programas de salud, de atención a, creo que me decían también a mujeres, no recuerdo bien todo lo que me contaron y que les van a contar a ustedes el día sábado. Y es justamente la cooperativa que nació aquí en el Azuay, con todo este elemento de solidaridad, etcétera, que se ha mantenido en los tiempos. Hoy tiene muchas agencias por todo el territorio ecuatoriano y es un referente también de cooperativismo. No es una cooperativa que se crea, que tiene montones de dinero, o sea, no se basa en el volumen, sino se basa también un poco en la calidad de las líneas de acción. Y me contaron que tenían una línea con el tema de migrantes. Así que esperemos que nos cuenten ellas un poco toda su experiencia. La otra alternativa, comercio justo. Sistema comercial que garantiza precios dignos, condiciones laborales adecuadas. No es que yo soy el precio, pero estoy sacando la madre al trabajador o trabajadora, no. Hay precios dignos, condiciones laborales que son adecuadas para quienes están detrás de estos procesos y la sostenibilidad ambiental, eliminando intermediarios explotadores. Bueno, es un comercio que va directamente al cliente, ¿no? ¿Cómo funciona inmigración? Cadenas cortas. Productores migrantes venden directamente a consumidores. Por ejemplo, en las ferias solidarias que nos contaba el otro día la compañera también, hacen sus productos artesanales, van y venden en una feria pequeña, cadena corta, no hay exportación, importación. Certificación ética, sello que asegura que no hubo explotación laboral migrante. Por ejemplo, si hay empresas que garantizan este tipo de comercio en esos productos de los migrantes. En Ecuador hay el Mercado Solidario Migrante, que está en Quito, es de venezolanos y ecuatorianos que venden artesanías y alimentos a precios justos. Quizás la más conocida, Café Andino en Loja, que está también cultivado por retornados, exportado a Europa bajo criterios de comercio justo. O sea, las experiencias las hay. No es que estamos inventando nuestra agua tibia. Otro tipo, no estamos, ya existe. Lo que hay que hacer es primero reconocerlas. Lo que decía un poco José, y cuáles son esos principios, por qué es un referente, por qué puede ser una experiencia motivadora, motivante, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo que hay aquí, en mi presentación, hay muchas iniciativas que ustedes podrían orientar sus ojitos para ver y luego reconocerlas que existen. Unas serán mejores, otras no tanto, pero ahí están, haciéndole frente, resistiendo a la economía tradicional, clásica, no liberal. Impacto. Mejor ingresos de pequeños productores, preserva culturas ancestrales. Aquí también el GEP tiene mucho porque trabaja con comercio justo, y las limitaciones. Mercado a un nicho, precios más altos que los convencionales, porque claro, lo que les decía hace un rato, el agroecológico, pero es agroecológico, sí, pero justamente producir un agroecológico suele ser más que una lechuga no producida agroecológicamente, que una lechuga típica, porque es
caro mantener eso sin químicos, todo el tema que significa ese proceso. Eso puede ser una desventaja y la falta de políticas públicas que les impulsen. Ejemplo, aquí está, pueden meterse en la página web, hacer seguimiento, el café vallandino. Yo no hablo mucho de Pacari, porque, o sea, ¿quién no conoce Pacari? Pero no conozco mucho su experiencia. Pero, por ejemplo, podría estar ligado mucho al tema del comercio justo, porque se supone que detrás hay precios dignos, precios justos, los trabajadores, los que son parte de esta iniciativa, tienen mejores condiciones laborales, hay sostenibilidad ambiental, Pacari, ustedes ven la marca, incluso todo lo que dice allí, ¿no? Porque te lo dice. No sé, no creo que sea una cooperativa que esté trabajando con migrantes, no la conozco, realmente no tuve tiempo, tengo una alumna que es sobrina de los Pacari. Quería hablar con Julieta, y a veces que hablo mañana y que me comente un poco de aquello. Yo no sé si es que está incorporada también o hay allí un tema de población en movilidad. Yo creo que no, pero de todas maneras, a ver, sin que eso nos quite el ejemplo, Pacari podría ser un ejemplo de economía justa o de comercio justo. No la conozco tan bien, por eso no quisiera meter la pata en este momento, hablando de algo que no conozco, pero sí voy a hablar con mi alumna, a ver, les cuento el día de mañana si es que está formada también con algo de población migrante. Entonces yo les comento mañana para me den ese espacio. Y para cerrar la clase, monedas sociales. Menos conocidas, menos trabajadas, la política más complicada, no existe, no hay un reconocimiento de aquello, pero un ratito. eh, es otro tipo de alternativa económica, y habla de estos sistemas de intercambio que les contaba, ¿no? Que no están basados en el dinero, sino más bien como que reconocen en el trueque otras formas de intercambio. Y esas son fundamentales, porque no pasa por el dinero, no pasa por ese valor que le das a tu trabajo, se pasa por otras cosas, incluso por ese reconocimiento de la solidaridad, del apoyo colectivo, del apoyo al vecino, al vecindario, etcétera. Entonces aquí tenemos alguna cuestión. Aplicación en los contextos migratorios, trueque de servicios. Yo no conozco así fuertemente estas, realmente para mí fueron súper novedosas. Las otras sí las conocía bien, pero estas no. Había oído el trueque, pero no en contextos migratorios, en verdad fue novedad también. Traté de averiguar mucho para poder aportarles a ustedes también estas ideas. Una hora de trabajo concreto, clase que les dije hace un rato, clase de idioma y te limpio la cara, por decirte. Una hora. Ejemplos, tiempos del sur, redes de los migrantes y locales intercambian ciertas habilidades, y Quinti, que está en Cuenca, es la criptomoneda usada por la cooperativa Surcos. Yo no sabía que Surcos tenía eso, por ejemplo. Y para transacciones locales, porque Surcos tiene otras líneas también, la agroecológica y todo, pero tienen también este uso de esta forma de moneda social para el intercambio productivo. Beneficios: inclusión financiera. No tienes plata, tienes otra forma de valorar tu trabajo y que te valoren también, y que tú puedas valorar cuando no tienes ese dinero o cash. Útil para indocumentados sin acceso a bancos, fortalece las redes comunitarias. Y los retos, escala limitada. Ya te digo que sí, es bastante, así como no es tan común ver este tipo de alternativas, dificultad para masificarse por lo que implica, o sea, chuta, te pago con trabajo y te pago con clases, ¿será? Entonces, claro, es difícil porque no es común en nuestra sociedad y además en nuestras formas de vivir la economía. Si no hay plata, sientes que no estás haciendo nada. Y lograr esto requiere también una reconstrucción de nosotros mismos como sujetos económicos, de desconfianza inicial de usuario. Claro, chuta, me pagas una hora de clase y esto vale por limpiarte se me ocurre el tema de la plomería, y te quedas y te genera desconfianza. Claro, no estamos acostumbrados, llegar a este tipo de iniciativas es muy fuerte, muy complejo, pero están allí, existen, y quizás puedan ser alternativas, por lo menos de corto o mediano plazo, hasta encontrar formas de
de un sostenimiento, de mejores condiciones, sobre todo para quienes han migrado en las peores condiciones. Entonces, yo creo que en el corto plazo puede lograrse este tipo de cosas hasta mejorar las condiciones económico-productivas. ¿Por qué son importantes? Porque generan autonomía, integración, resiliencia. Y, por ejemplo, en Ecuador yo encontré que el 30% de los emprendimientos migrantes usan alguna forma de economía alternativa, porque no hay otra. Un poco, si leen a Maya Pérez, que les compartí el libro, su versión de la economía feminista, súper importante. Y se llama las famosas economías de rebusque, según los términos de, de Amaya Pérez, por ejemplo, esas economías donde vino la crisis de la pandemia, las mujeres fueron despedidas y lo primero que hicieron fue redes sociales, tortas, voy a vender tortas, lazos, guantes, mascarillas, y métete un para que sigas. Si ves, todo este proceso sumamente complejo. Entonces, el 30% de los emprendimientos de migrantes usan alguna forma de economía alternativa, porque no hay otra forma de pensar esto. Porque ¿cómo vamos a hacer reinserción, inclusión, etcétera? Yo les puse un video que les recomiendo, que se llama Dinero que no lo es todo, es de la W, es un documental interesante, no es ecuatoriano, por favor, pero son estas nuevas formas alternativas de economía que existen en todo el mundo y que en este caso, cuando tienes personas en condiciones de migración o de movilidad humana y no se diga forzada, pueden en algún momento ser una iniciativa interesante hasta sostener, hasta consolidar su permanencia en un determinado territorio. El salinerito es un ejemplo, ya les di, aquí les puse algunas fotos del salinerito, listo. Y para cerrar mi clase, yo lo que les decía, estas economías no son alternativas por marginales. Es que no tengo nada más que hacer, hagamos esto. No, no. Sino por proponer un sistema económico radicalmente más justo, diferente. Ecuador destaca por experiencias innovadoras, pero requiere políticas públicas que las escalen. Eso es lo que les puedo compartir en este momento en torno a lo que hemos estado hablando toda la noche y que les haya motivado un poquito, sobre todo, a buscarlas, a encontrarlas en sus territorios o en sus espacios, y quizás también desde sus propios espacios reconocer estas economías alternativas que son fundamentales cuando uno está haciendo también intervención social. Intervenir requiere también pensar en el tema económico, gestionar la economía de las familias de migrantes es clave, porque yo puedo generar, ayudar en temas de salud, en temas de educación, sí, pero la economía genera estabilidad, genera sostenimiento, desarrolla esas habilidades de resiliencia. Entonces yo creo que vale la pena hacer este esfuerzo por revisar estas experiencias interesantes. Y el sábado vamos a tener dos personas que nos van a contar estas experiencias. No sé si tienen algo, una pregunta quizás para cerrar. ¿Alguna pregunta para cerrar? No sé, Jenny, Talía, Caro. Nos pasamos un poquitito nada más. Bien, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana. Nos vemos a las 6 y continuamos con redes de apoyo, un poquito sobre eso. Sí les voy a dar un poquito de sostenibilidad. Yo creo que sí es importante hablar de estos temas, que es sostenibilidad y algunas herramientas que pueden usar en caso de que ustedes en algún momento tengan que conectarse con esta generación de alternativas económicas. Y sigan en la pista a estas instituciones interesantes que fueron un referente y una forma de aprender también otro tipo de economías alternativas con poblaciones, en este caso con migrantes, pero también con otras poblaciones, ¿no? Que han requerido otro tipo de atención. Eso básicamente. Entonces les deseo una linda noche, que descansen y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.